Pues muy bien, la primera parte del día de hoy, de la clase de hoy, consiste en retomar lo que habíamos platicado del método científico. Entonces, si se acuerdan, en la clase pasada habíamos terminado con esta diapositiva donde hacíamos un resumen de qué es la ciencia, que es el conjunto de conocimientos que ha acumulado el hombre a lo largo de la historia. También habíamos empezado a ver qué es el método científico, que habíamos visto que es una serie de pasos que nos va a permitir a nosotros generar este conocimiento, pero no son pasos al azar, sino son pasos que están bien definidos y que son los que vamos a estudiar el día de hoy. Estos pasos es la observación, la formulación de hipótesis, en algunos casos es la experimentación. Acuérdense que esto va a estar, esto de hacer experimentos está relacionado con el área de las ciencias naturales, pero hay otras materias o disciplinas en donde no necesariamente un método científico requiere de una experimentación. Las conclusiones y finalmente lo que nosotros vamos a hacer es tratar de transmitir los resultados que hemos obtenido de aplicar el método científico en algo, ¿no? En un problema que nosotros hemos estudiado. Por eso aquí dice generalización y comunicación de los resultados. ¿De acuerdo? Entonces, para retomar el tema, la definición de método científico es un proceso de conocimiento que se va a caracterizar principalmente por el uso constante e irrestricto de la capacidad crítica de la razón. La búsqueda, eso es muy importante, la búsqueda de una explicación de un fenómeno, ¿de acuerdo? Que normalmente no es conocido. Aquí la observación nos va a tratar de ayudar para describir un fenómeno que hasta el momento no ha sido conocido. Y entonces vamos a tratar de generar una explicación que sea coherente con los resultados que obtenemos de la observación de dicho fenómeno. ¿De acuerdo? Y aquí no estoy hablando de experimentación como tal, sino un fenómeno. Puede ser un fenómeno de una célula, puede ser un fenómeno de una sociedad, puede ser un fenómeno de algún tipo matemático, etcétera, etcétera. Acuérdense que una de las características del método científico es que es universal y que se puede aplicar en todas las disciplinas. Obviamente va a tener variantes. Entonces el método científico nos permite generar conocimiento científico, como dice aquí, a través de una investigación científica, ¿de acuerdo? Y esta investigación científica puede estar incluida en todas las disciplinas de la ciencia. Por eso acá volvemos a reiterar que el método científico es un procedimiento para describir las condiciones en que se presentan sucesos específicos caracterizados generalmente, otra vez esto ya lo habíamos visto, que es tentativo, que puede ser verificable, que da razonamiento riguroso y a través de una observación empírica. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer con el método científico? Entonces, el método científico nos va a permitir analizar y sistematizar información. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de un proceso de investigación. ¿Qué vamos a obtener? Una explicación lógica y coherente. Eso es, en grandes pasos, el método científico. Lo que nosotros estamos viendo aquí es lo que ustedes van a aplicar en los protocolos o los proyectos de investigación. Claro que hay pasos para desarrollar esos proyectos de investigación, y lo que vamos a ver en la segunda parte de la clase. ¿Cómo obtenemos el conocimiento científico? Obviamente nosotros tenemos que seguir unas fases que ya están establecidas, por eso aquí dice fases básicas seguidas por los científicos, que una de ellas es la más importante, es la observación del entorno. La observación del entorno
nos va a generar algo que es muy complicado a veces cuando uno inicia en esto de hacer proyectos de investigación. No importa, que es el planteamiento del problema. El planteamiento del problema va a surgir de que nosotros observemos un fenómeno. Cuando ustedes quieren dar una explicación por ejemplo, de un hecho histórico, pues tienen que, aquí no van a observar el entorno, sino van a leer documentos que les va a permitir entonces plantear el problema. En el caso de las ciencias naturales, ustedes pueden observar un fenómeno del cual no hay explicación, y entonces nosotros vamos a generar este planteamiento del problema. Esta parte que yo les estoy diciendo, créanme que es la más complicada en el desarrollo de un protocolo científico, la más complicada. ¿Por qué? Porque bueno, obviamente necesitamos observar, ¿sí? Pero además necesitamos obtener la información de ese fenómeno. Por eso es que una vez que ya tenemos el planteamiento del problema, nosotros tenemos que realizar medidas, ¿sí? Que en este caso puede ser la formulación de un experimento. Nosotros también tenemos que buscar información. Por eso aquí es donde nosotros vamos a obtener datos. Luego vamos a elaborar modelos, ¿sí? Que nos van a permitir ayudar a comprender el problema. Y la formulación de leyes que explican los problemas similares. En este caso ya es muy difícil en la actualidad hacer leyes, ¿no? Porque ya prácticamente todo está descrito en la ciencia. Claro, hay vacíos que se pueden ir llenando. El asunto es que nosotros tenemos que encontrar esos vacíos que nos permitan entonces ya llegar a la formulación de nuevas leyes, ¿no? No quiere decir que no se pueda, pero prácticamente son vacíos muy específicos, ¿no? Pero básicamente con esto nosotros es con lo que podemos obtener un conocimiento científico. La observación, pues obviamente, como dice aquí, es ver inteligentemente, señalar campos de observación ordenadamente y obviamente con ayuda de instrumentos. A veces no se necesita tener instrumentos para observar, ¿no? En este caso nosotros necesitamos también un conocimiento previo. Actualmente la ciencia, cuando uno quiere, no importa la disciplina, necesita tener un amplio rango de conocimiento sobre el tema que nosotros queremos estudiar. Básicamente por eso muchos gente en los comités tutoriales les van a decir es que ustedes deben de ser expertos en el tema. Eso significa que deben de leer bastante en la bibliografía sobre el fenómeno que nosotros queremos estudiar. Cuando nosotros leemos en la bibliografía sobre el fenómeno que queremos estudiar, nos damos cuenta qué se ha hecho, cómo se ha hecho y los resultados que han obtenido. Y esto nos va a permitir entonces a nosotros enfocar el fenómeno que queremos estudiar de una manera nueva, que nos permita generar un conocimiento nuevo a partir de lo que ya hemos leído. En este caso, podríamos decir que la observación la podemos traducir en búsqueda del conocimiento en las fuentes bibliográficas, al menos que sea un fenómeno del cual no se haya descrito absolutamente nada. Pero en esta parte también, siempre cuando ustedes se expongan en sus proyectos de investigación, les van a decir, ¿ya revisaron toda la bibliografía? ¿Estás seguro de que nadie en el mundo se le ha ocurrido tu tema? Eso es muy característico de cuando uno presenta su protocolo de investigación. Entonces, por eso podríamos decir que actualmente la observación la podemos traducir en búsqueda bibliográfica del tema que yo quiero desarrollar. Para eso hay muchos buscadores tanto en español como en inglés, donde nosotros podemos empezar a buscar del tema de lo general a lo particular, ¿de acuerdo? Para empezar a hacer las diferencias entre el método científico deductivo y el método científico inductivo. Nosotros vamos a buscar de un tema general para llegar a lo que nosotros queremos estudiar. Entonces, ¿qué es la observación? Pues es aplicar los sentidos
a un objeto, a un fenómeno, para estudiarlo tal como se presenta en la realidad. Es distinto que mirar. Antiguamente pues la observación se utilizaba y con eso se describieron grandes fenómenos y se hicieron grandes leyes, ¿no? Eso hacía diferente a los científicos de la antigüedad a lo que era el común de la gente. Ellos observaban y se trataban de explicar esos fenómenos que ellos veían. Sin este grado de observación, en la ciencia, no importa la disciplina de la que nosotros hablemos, no pudiera avanzar. Y otra vez, a través de esta observación que se debe de hacer, nosotros tenemos que llegar a algo que se llama planteamiento del problema. Y el planteamiento del problema es esto: explicar lo observado. Cuando nosotros observamos un fenómeno, o algún otro tipo de acontecimiento, nosotros vamos a tener un problema debido a la inequidad y a la necesidad del hombre de entender su entorno. Entonces nosotros nos vamos a plantear y vamos a ver cómo se puede hacer un problema, que hay varias formas de hacer el planteamiento del problema. A veces se puede utilizar una pregunta que es válida, siempre y cuando esa pregunta cumpla ciertos requisitos, o podemos escribir un párrafo donde hagamos esa descripción del problema. Por eso es que nosotros necesitamos entender el entorno. Para resolverlo es esencial estar al día. Esto de estar al día en la actualidad se refiere a lo que yo les acabo de mencionar: buscar toda la información que haya sobre el tema. ¿De acuerdo? Ya esto es una responsabilidad de cada uno de nosotros que nos dedicamos o queremos hacer un protocolo de investigación, no importa la disciplina. Por eso aquí está entre comillas, estar al día. Saber lo que ya se conoce sobre ese tema y qué partes del problema están ya resueltas y contrastadas por la ciencia. Antes de empezar debe reunirse toda la información posible relacionada con el fenómeno. Y esto es muy importante porque yo les he dicho que ustedes van a tener que realizar un protocolo de investigación para poder graduarse de la maestría. Por eso esta parte es muy importante para ustedes. Antes de llegar a plantear el protocolo de investigación, antes de tener el planteamiento del problema, tienen que saber qué es lo que quieren estudiar. Por eso yo les había dicho que les había dejado de tarea que buscaran qué tema les gustaría realizar. Y eso es muy importante. Igual lo hacen o igual no lo hacen, pero la finalidad de tener una idea es precisamente para que si ustedes deciden continuar con ese proyecto, empiecen ya en este momento a buscar la información sobre ese tema. Ya después tendrán que buscar un asesor que les ayude a darle forma al protocolo de investigación, pero basado en lo que yo les estoy dando en clases. La hipótesis, esta es una parte también muy importante que también causa muchos problemas para poder formularse, porque finalmente la hipótesis es suponer unas formas concretas de correlacionarse con los diversos aspectos implicados en el fenómeno que se estudia. Esto es tratar de dar una respuesta. Ocurre esto, yo creo que es por esta cosa, ¿no? Simplemente es tratar de darle una respuesta al problema. Obviamente, cuando nosotros tenemos una hipótesis, tenemos entonces que buscar la manera de que esa hipótesis sea cierta o de que se rechace. Por eso acá definimos que la hipótesis es una respuesta anticipada que se da como posible a un problema que surge al tratar de explicar un fenómeno y que debe de verificarse por medio de la experimentación. Otra vez, cuando hablamos de la experimentación, estamos hablando de las ciencias naturales. Acuérdense que en las matemáticas la forma de expresar o resolver una hipótesis es a través del desarrollo de ciertas mediciones, ¿no? O en el caso de las ciencias sociales, bueno, realmente
no hacen poca experimentación, pero hacen búsquedas bibliográficas, etcétera, ¿no? Su planteamiento es consecuencia de la observación, es decir, la hipótesis va a surgir a partir de lo que nosotros observamos. Bueno, por ejemplo, si vemos un niño que se cae en la calle, entonces, ¿cuál sería nuestra hipótesis? Bueno, el niño se cayó en la calle porque había un agujero. El niño se cayó en la calle porque traía desabrochados los tenis. El niño se cayó en la calle porque iba mirando hacia el otro, no iba mirando hacia el cielo. El niño se cayó en la calle porque no ve. El niño se cayó en la calle por muchas cosas. Si se dan cuenta, estamos planteando muchas respuestas a un fenómeno que nosotros vemos. El niño se cayó en la calle. Ahora nosotros tendríamos que buscar la manera de responder cuál de todas las hipótesis que yo lancé es la correcta. Por eso, en ese caso, tendríamos que hacer experimentación. Claro, yo no voy a experimentar con un niño y haciéndolo que se caiga por muchas cosas, ¿no? Por eso dice aquí que hay que recrear el fenómeno y repetirlo. Es decir, cuando nosotros observamos un fenómeno, nosotros, en el caso de las ciencias naturales, vamos a hacer modelos de experimentación. Y esos modelos de experimentación los repetimos varias veces para poder tratar de tener control sobre las variables, como dice aquí, las variables que intervienen en el fenómeno. Estas variables nosotros las podemos modificar de una o de varias formas para ver cómo estas modificaciones en las variables van a tener una influencia en el fenómeno. Por ejemplo, yo tengo unas células y digo que la temperatura afecta su crecimiento, ¿no? Esa es mi hipótesis. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Poner esas células a diferentes temperaturas. Pero mi hipótesis sería que las células a 37 grados crecen perfectamente y sin ningún problema. Entonces yo tendría que poner mis células a 20 grados, a 21 grados, a 22, a 23, a 24, a 25. La variable que yo controlo es la temperatura. ¿De acuerdo? Y entonces voy observando qué le ocurre a las células cuando las pongo a diferentes temperaturas. ¿Qué le pasa a la célula cuando crece a 20 grados? ¿Qué le pasa a la célula cuando crece a 25 grados? ¿Qué le pasa a las células cuando crece a 30 grados? ¿Qué le pasa a las células cuando crecen a 37 grados? Y así sucesivamente. Las puedo llevar hasta 50 o 60 grados y voy anotando los resultados de esta experimentación. Y ya después utilizo las herramientas necesarias para el análisis de esos resultados. ¿De acuerdo? Cuando nosotros decidimos hacer experimentación en otras disciplinas, no necesitamos hacer experimentación, pero siempre tenemos que buscar la manera de responder a esta hipótesis, ¿no? A ver, yo podría lanzar una hipótesis de Benito Juárez no era la persona que nosotros creemos en la historia, ¿no? Esa es una hipótesis. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo para demostrar que Benito Juárez no era la persona que nosotros creemos en la historia? Por darles un ejemplo. Pues entonces yo no voy a experimentar, pero tengo que buscar la documentación en el caso de esta hipótesis que esté en la historia, que me avale lo que yo estoy diciendo. Bueno, es que hay un manuscrito de tal año donde empieza a darnos una idea de tal o tal cosa, ¿no? O yo busqué en la biblioteca perdida de un pueblito, etcétera, etcétera. Son distintos los caminos, pero la idea es responder a una hipótesis. En algunos casos vamos a hacer experimentación, en otros casos vamos a tener que buscar información para poder respondernos a esta hipótesis. Por eso viene esta etapa que le llamo la verificación. Comprobar si se ajustan a la realidad las hipótesis formuladas en el paso anterior y qué tipo de correlación directa o inversa hay entre los distintos factores. Esta parte más se refiere mucho a la experimentación, por eso aquí nosotros ponemos una imagen de estos científicos clásicos, ¿no?
Como yo les decía, en el caso de las células, mi hipótesis es ver cómo afecta la temperatura a su crecimiento. Ya después de que empiezo a hacer esos experimentos, voy a ver si es cierto que si la temperatura afecta de una manera directa o no al crecimiento de las células. ¿Qué pasa si si encuentro que de 20 a 25 las células no crecen? Que de 30 a 35 empiezan a crecer. Y a los 37 crecen perfectamente. Después a los 40, 50 o 60 grados la célula se muere. Entonces ya veo yo un efecto directo de la temperatura sobre el crecimiento de las células. Pero ¿qué pasaría si a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60 las células no les pasa nada? Pues entonces no hay un efecto directo de la temperatura sobre el crecimiento celular. Esta verificación se debe más o se aplica más a las disciplinas de las ciencias naturales que a las disciplinas de las ciencias sociales, por obvias razones. Porque en las ciencias sociales pues no va a haber manera de decir que lo que yo estoy realizando afecta directa o indirectamente al fenómeno. Es muy difícil, al menos que nosotros estemos estudiando el comportamiento de poblaciones. Entonces yo puedo decir que, por ejemplo, el uso de la Coca-Cola, ahora que está de moda, ha aumentado la obesidad en algún pueblito de Oaxaca, ¿no? Entonces yo podría ver entonces si el consumo, la disminución de consumo de Coca-Cola en esa población de ese pueblo afecta a la obesidad o no, y sin hacer experimentos, porque en realidad lo único que voy a hacer es ir a observar, pedirles que dejen de tomar Coca-Cola y volver a observar a cierto tiempo, ¿no? Entonces, sin tener que meterme al laboratorio. Entonces, mucho depende del enfoque, son los pasos que debemos de hacer, y eso les tiene que quedar claro a ustedes para cuando realicen su protocolo, y además cuando lo defiendan ante un comité tutorial. Por eso es que necesitamos hacer esto, es muy importante, el registro de datos. En el caso de las ciencias naturales, por ejemplo, se le dice a los estudiantes que tengan una libreta, una bitácora, donde pongan fecha, día y hora para que se vayan anotando los resultados de los experimentos que se van realizando. Por eso aquí dice que los datos obtenidos en la experimentación se deben de recoger en tablas y pasar a gráficas, matrices, etcétera, para poder estudiar. Aquí es una parte fundamental. Si nosotros no tenemos, en el caso de estas disciplinas, no tenemos los datos de un experimento, ¿cómo lo podemos analizar? Por eso la siguiente fase es análisis e interpretación. Representar la composición y la relación de los datos a partir del cual se elaboran argumentaciones y se extraen conclusiones. Si nosotros no guardamos los datos que hacemos día a día de los experimentos, ¿cómo vamos a poder hacer esto? Análisis e interpretación. ¿Cómo podemos decir si se cumplió la hipótesis o no se cumplió? En esta parte se aplica algo que ya no vamos a ver con nosotros, y tiene que ver mucho con la parte de estadística. La estadística nos puede ayudar para interpretar esos datos, ¿no? Y particularmente en el área de las ciencias naturales estamos hablando de la bioestadística. Y por eso, una vez que tenemos datos, que los hemos registrado, que los hemos analizado, vamos entonces a decir si se verificó o no la hipótesis. Y no hay problema si se verificó la hipótesis, entonces tenemos que decir por qué se verificó la hipótesis. Si no salió lo que nosotros pensábamos en la hipótesis, tampoco hay problema. Nosotros tenemos que ser capaces de explicar por qué la hipótesis que nosotros formulamos no salió de acuerdo a los experimentos y a los datos que obtuvimos y al análisis que hicimos de esos datos que se obtuvieron. ¿De acuerdo? Esa parte es muy, muy importante. Mucha gente piensa que la ciencia se basa en que nuestras hipótesis
siempre salga, y no necesariamente. La ciencia también se nutre de hipótesis que no salen. Si nuestra hipótesis sale, bueno, entonces quizá podríamos formular una nueva ley, ¿de acuerdo? Por eso es que aquí nosotros hablamos de ley, y la ley no es más que enunciar la regla que se cumple necesariamente a partir de las hipótesis cuya verificación dio positivo e intentar su expresión matemática. Como yo les había dicho, ya existen muchas leyes, y para encontrar una ley nueva en realidad tendríamos que encontrar un vacío en donde muy poca gente o casi nadie haya incursionado. Y este es el caso, por ejemplo, de la física cuántica, que es una ciencia nueva y que muchas veces se opone a la física tradicional. Entonces, en la materia de la física cuántica es donde hay nuevo conocimiento, o particularmente ahorita en el caso del coronavirus, ¿no? Aunque es un virus relacionado ya a una familia de virus, su comportamiento es completamente distinto a sus primos que existen. Entonces, por eso es que hay un boom en publicaciones, y el problema de ese boom de las publicaciones es que en realidad se están haciendo experimentos en muy pocas personas, y bueno, por eso tenemos ese gran problema de que a veces decimos una cosa y a los 20 o 30 días sale un artículo contradiciendo lo que se acaba de decir, ¿no? ¿Por qué? Porque en teoría es un campo nuevo. Estudiar el fenómeno coronavirus en su totalidad, comprender cómo es que infecta una célula, cómo es que deprime o activa el sistema inmunológico, es nuevo, ¿no? Y entonces los grupos de investigación en este campo están tratando de ser los primeros en tratar de encontrar una respuesta. Y tenemos un problema, que a veces las revistas científicas no están aplicando el rigor que deben de aplicar cuando analizan los manuscritos que reciben para publicar. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un campo nuevo, bueno, que es grave para la humanidad, y en donde se están haciendo muchos, o se intentan hacer muchos descubrimientos que traten de responder a este fenómeno nuevo, ¿no? No sé si de ahí pueda salir alguna ley, ¿no? Es muy complicado, porque el mundo de los virus ya está ampliamente estudiado. Entonces, es muy probable que salga algo muy interesante, nuevo, sobre el sistema inmunológico. Comprender por qué una persona que tiene sobrepeso, una persona que es hipertensa, una persona que tiene algunas de estas enfermedades que están asociadas al mal pronóstico de la evolución de la enfermedad, y compararlas, por ejemplo, con las personas asintomáticas o con las personas que les da una enfermedad leve. Ahí el sistema inmune tiene mucho que decirnos, y ahí tenemos pocas respuestas. O por qué de repente encontramos problemas de agregación plaquetaria, etcétera, etcétera. Esa parte sí puede ser nueva, no para llegarnos a una ley como tal, ¿de acuerdo? Entonces este es un ejemplo claro de un tema nuevo, no estudiado, porque en realidad ¿quién había estudiado al nuevo coronavirus? Nadie, porque además demuestra un comportamiento diferente, donde a pesar de que nosotros hagamos mucha investigación, difícilmente vamos a llegar a la generación de una nueva ley. Teoría, que también es un término que nosotros escuchamos, que es generalizar aplicando a casos semejantes y deduciendo consecuencias que hay nuevamente que verificar. La teoría entonces ya nos habla de varias hipótesis que se han verificado
que ya son positivas, que dieron resultados, y que entonces nosotros, juntando todas esas hipótesis, todos esos resultados, ya hemos generado leyes y entonces podemos hablar de una teoría, ¿no? Que en este caso les vuelvo a poner el ejemplo. La física cuántica es una ciencia nueva que en realidad generó muchas teorías que además están en contraposición de la física tradicional, y entonces muchas de las teorías de la física cuántica en realidad tenemos que verificar. La teoría, por ejemplo, la física cuántica nos dice que sí, podemos viajar en el tiempo, pero en realidad no lo hemos podido realizar, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? La física cuántica nos dice que sí podemos viajar a la velocidad de la luz, pero bueno, todavía no hemos creado el aparato que pueda viajar a velocidad de la luz, por darles algunos ejemplos. Entonces, lo que nosotros podemos concluir del método científico es esto: es ver, que es la observación; suponer, que es la hipótesis; comprobar, que va a ser que nosotros busquemos información o planteemos una metodología para tratar de darle respuesta a esta hipótesis. La otra es enunciar, ampliar y bueno, de vuelta a empezar. ¿Por qué de vuelta a empezar? Porque obviamente cuando nosotros obtenemos resultados nos van a hacer surgir nuevas preguntas, y otra vez a partir de esas nuevas preguntas que nosotros tenemos del método, de los resultados, volvemos a empezar. Por eso es que la ciencia es continua y en realidad nunca se detiene, porque siempre va a haber preguntas que responder. Muy bien, entonces vamos a continuar con lo que estábamos viendo. Esta diapositiva ya la habíamos visto en la clase pasada y nos habla de técnicas y de metodología. ¿De acuerdo? Ya habíamos visto entonces que un método es el camino para llegar a un fin. Los métodos de investigación constituyen el camino para llegar al conocimiento científico. Son procedimientos o es un conjunto de procedimientos que sirve de instrumentos para alcanzar los fines de la investigación. Como ya habíamos visto, estas características del método científico. Las técnicas, ya habíamos visto entonces que son medios auxiliares que nos van a permitir a nosotros poder hacer experimentos, ¿sí? Pero estas técnicas ya son muy específicas, son técnicas de experimentación, son técnicas de búsquedas bibliográficas, etc. Son técnicas particulares, mientras que el método es general. Dentro de un método se pueden utilizar muchísimas o una gran cantidad de técnicas, o quizá solo una o dos. Lo que no habíamos visto es esta definición, y es muy importante: la metodología. La metodología, como aquí dice, es la descripción y el análisis de los métodos. Ojo, no confundir metodología con el método científico. El método científico es una serie de pasos. La metodología entonces nos va a permitir hacer el análisis y la descripción de métodos. La metodología de la investigación se refiere, por lo tanto, al estudio de los métodos de investigación, repito, métodos de investigación. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí nos pone lo que dice algún autor, Astig Vera: la metodología es el estudio analítico y crítico de los métodos de investigación y también de prueba, que incluye la descripción, el análisis y la valoración crítica de los métodos de investigación. Ya habíamos visto que hay varios métodos de investigación: inductivo, deductivo, etcétera, ¿no? Estos métodos entonces nosotros los vamos a analizar. ¿Para qué necesitamos analizar y describir el análisis de estos métodos? Para poder nosotros entonces
decidir qué método vamos a utilizar en nuestra investigación. Por eso dice aquí que a la metodología le interesa más el proceso de investigación que los resultados. Los resultados solamente nos interesan cuando estamos elaborando un proyecto de investigación. Nos interesa entonces, a través de la metodología, poder describir un método que nos sirva para los fines que nosotros estamos buscando. En este caso, como habíamos visto, para resolver el planteamiento del problema que formulamos a través de una hipótesis. Muy bien. Entonces, tenemos cómo vamos, y esto es muy importante, porque nosotros vamos a realizar investigación. Entonces, ¿cómo clasificamos a la investigación? La vamos a clasificar según el paradigma, la vamos a clasificar en cualitativa, tenemos la otra que es la cuantitativa. Según la finalidad de la investigación, la tenemos en fundamental, teórica o pura, y también tenemos una parte que se llama aplicada. Según la dimensión cronológica o en el tiempo, la vamos a tener histórica, descriptiva y también la tenemos experimental. Obviamente describir cada una de estas nos llevaría mucho tiempo, pero les voy a explicar brevemente qué significa cada una de ellas. Entonces hablamos de la cuantitativa, que es un tipo de investigación que tiene como objeto de estudio externo en un intento de lograr la máxima objetividad. La investigación cuantitativa entonces nos va a llevar a ser objetivos. En este caso, su concepción de la realidad social coincide con las perspectivas positivistas. Es una investigación normativa cuyo objetivo está en conseguir leyes generales referidas al tema de investigación. Es una investigación monotética. Es aquella que utiliza predominantemente la información de tipo cuantitativa directo. En la recogida de datos se suelen aplicar pruebas objetivas y otros instrumentos de medida sistemática. Es característica relevante la aplicación de la estadística en el análisis de datos, y este es un dato fundamental. En realidad la investigación cuantitativa es una investigación que va a tener unos pasos que nos va a permitir establecer objetivos, pero estos objetivos están relacionados con metodología que nosotros podemos medir. Por ejemplo, yo quisiera hacer una investigación sobre cuánto miden los estudiantes de las maestrías en general en ciencias forenses, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues medirlos. Pero entonces se llama cuantitativa porque yo tengo datos, porque yo tengo números, y esos números yo los puedo someter a un método estadístico. Nosotros no vamos a ver análisis, pero el análisis estadístico en el proceso de elaboración de un proyecto de investigación. La estadística es parte fundamental de los proyectos de investigación cuando nosotros queremos hacer este tipo cuantitativo, y a veces necesitamos este tipo de análisis estadístico para poderle dar mayor peso a nuestros datos. Obviamente, cuando estamos hablando, por ejemplo, de una investigación en ciencias sociales donde queremos, por ejemplo, modificar una ley, etcétera, etcétera, pues no necesitamos estadística, ¿no? Sino simplemente dar un argumento válido por cuál tal ley, tal norma, etcétera, no está adecuada y por qué tenemos que modificarla. Sí, esa sería una de las diferencias. Sin embargo, para que nosotros podamos proponer la modificación de una ley o de una norma, obviamente tenemos que tener todo el conocimiento previo de por qué vamos a proponer esa modificación. En este caso, cuando nosotros queremos describir un fenómeno, pues tenemos que buscar la manera de que estos resultados, además de que sean válidos, se puedan repetir. Por ejemplo, yo quiero crecer el coronavirus en tales células, ¿no? ¿Cómo lo voy a medir? Pues yo tengo que diseñar una prueba estadística que me permita medir el crecimiento del coronavirus en las distintas células. Que esos resultados, cuando yo los publique, cualquier persona en el mundo que tenga interés los pueda repetir.
por eso se llama cuantitativa. Por eso es una investigación que va desde dentro, que supone una preponderancia de lo individual y lo subjetivo, su concepción de la realidad social entre la perspectiva humanística. Esta es una parte de la filosofía de la ciencia, ¿no? Cuantitativa dentro del punto de vista filosófico significa eso, ¿no? Que nosotros podamos hacer una investigación interpretativa que normalmente va de un individuo a lo particular, por lo tanto tiene un carácter ideográfico. Por eso este tipo de ciencia persigue describir sucesos complejos en su medio natural con información preferentemente cualitativa. Vamos a ver entonces lo que es la ciencia teórica o pura. Investigación de nuevos conocimientos con el objetivo de aumentar la teoría. Aquí no tiene tanta importancia de las aplicaciones prácticas que puedan derivarse. Es decir, yo voy a hacer, con mi conocimiento voy a generar una teoría y no me importa si mi teoría se utiliza o no. Es la que se apoya en el contexto teórico. Su propósito fundamental es desarrollar nuevas teorías mediante el descubrimiento de nuevos principios. Esta parte ustedes dirán, bueno, ¿quién se dedica a hacer ciencia teórica o pura? Muchos matemáticos y muchos físicos se dedican a hacer teorías y nunca en su vida hacen experimentos, ¿de acuerdo? Y hay muchos científicos que tienen incluso muchos artículos y se llaman teóricos. Todo aquel que se dedica a hacer teorías sin hacer experimentos se llaman teóricos, o sea, físicos teóricos, matemáticos teóricos, etcétera, ¿no? Principalmente, ¿no? En las otras disciplinas es casi imposible no tener que meter que hacer método científico, ¿no? A través de la experimentación, pero los hay. También hablamos entonces de la ciencia fundamental. Este es un tipo de investigación donde las conclusiones se hacen extensivas a una población muy superior a la muestra de sujetos observados. Es una investigación orientada a conclusiones. El objetivo está en aumentar el conocimiento teórico. Suele ser preferentemente investigación pura, básica, de carácter monotético, es decir, solo un tema. Cuando hablamos de nomotético, es solo un tema. Fundamental, entonces la ciencia fundamental crea nuevas teorías o modifica las que ya existen, investiga leyes y principios. En este caso, nosotros hacemos una investigación en un pequeño grupo de una población y las conclusiones que nosotros obtenemos de este pequeño grupo la podemos nosotros hacer extensivas a una población muy superior. Esto es lo que normalmente sucede cuando andamos buscando el comportamiento de una enfermedad en una población. Como no podemos estudiar a toda la población, a través de la estadística nosotros podemos decidir cuántos sujetos de esa población podemos estudiar para que los resultados de esta investigación se pueda aplicar a una población. Esto de cuántos individuos de una población podemos estudiar estadísticamente se conoce como el tamaño de la muestra. A través de una fórmula que existe en estadística, nosotros podemos establecer el tamaño de la muestra para que de una población, por ejemplo, de 1000 sujetos, nosotros podamos estudiar 100 o 200 según qué tan confiable queremos que sean nuestros datos. Normalmente, cuando hacemos este tipo de estudios, lo mínimo que podemos pedir de confiabilidad son 90%. Entonces ya hay una fórmula que me dice, bueno, tienes 1000, tu confiabilidad es 1000 de población, tu confiabilidad es el 90%. Entonces te vamos a decir que para que esos resultados se puedan aplicar a toda la población necesitas estudiar 100. Pero yo quiero que sean más confiables. Bueno, pues el 95%. Pues ahora vas a estudiar 150. No, pues que quiero más confiabilidad. Entonces el 99%. Ojo, no hay 100%.
el 99%. Bueno, pues ahora necesitas estudiar 200. Esos son los 3 rangos de confiabilidad que podemos aplicar en la estadística: 90, 95 y 99%. Básicamente, ¿no? Para poder entonces los resultados que obtenemos de esa experimentación poderlos aplicar a una población superior, ¿no? Tenemos la aplicada, yo creo que esa es la que más conoce. La investigación aplicada está encaminada a la resolución de problemas prácticos con un margen de generalización limitado. Su propósito es realizar aportes al conocimiento científico, es secundario. En este caso, por ejemplo, parte de la ciencia aplicada no necesariamente genera un nuevo conocimiento. En este caso podríamos decir que ya hay una teoría, hay una ley, ahora voy a buscar la manera de aplicarla. Y podríamos decir que este es el caso de la gente que se dedica a la innovación tecnológica. No necesariamente cuando nosotros estamos viendo una innovación tecnológica significa que estamos generando conocimiento nuevo. Simplemente el conocimiento ya estaba ahí, pero a nadie se le había ocurrido cómo aplicarlo, ¿no? Entonces, eso es, la ciencia aplicada utiliza conocimiento ya establecido, pero que le busca una aplicación en la vida cotidiana. Por eso es la utilización de conocimientos en la práctica para aplicarlos en mayoría de los casos en provecho de la sociedad. Entonces muchos de los desarrollos tecnológicos, teléfonos inteligentes, incluso el uso de estas plataformas para videoconferencia, significa que ya hubo un conocimiento de programación científica, de programación para poder hacer estas videoconferencias, ¿no? Pero ya estaba, no se ha aportado nada nuevo. Esa es la ciencia aplicada. Yo, por ejemplo, pues ya tengo conocimiento de la energía solar, pues ahora voy a ver en qué puedo utilizar la energía solar, que ya sabemos cómo funciona, etcétera, etcétera, pero que ahora se empieza a utilizar para dar energía a las casas, para dar energía a algunas fábricas, para dar energía a los automóviles, para generar cargadores de celulares, etcétera, 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 para tener autos eléctricos, para tener barcos autónomos, etcétera, ¿no? Entonces esa es una parte muy muy importante de la ciencia, la aplicación. Entonces podríamos decir que algunas personas se pueden dedicar a hacer conocimiento nuevo y otros tipos de personas pueden aprovechar esos conocimientos que han sido generados para buscar una aplicación en provecho de la sociedad. La investigación histórica, pues esta investigación, su nombre lo dice, va a describir fenómenos que ocurrieron en el pasado. Su fuente básica de información son los documentos. Es un tipo de especial de investigación que describe, porque aquí ya no vamos a hacer experimentos, sino ya pasó. Nosotros vamos a describir. Aquí vamos a utilizar la metodología cualitativa. ¿Por qué? Porque no vamos a poder nosotros diseñar algún experimento para poder tener resultados que podamos medir. Este tipo de investigación se relaciona no solo con la historia, también con el derecho, las ciencias naturales y la medicina o cualquier otra disciplina científica. Simplemente es una forma de hacer investigación. Y ahora vamos a ver lo que es la investigación descriptiva, que este tipo de investigación va a describir los fenómenos tal cual aparecen en la actualidad. Dentro de esta categoría hay un campo de variedades, se incluyen los estudios de desarrollo, de casos correlacionales, etc. Por otra parte, según la temporalización, pueden ser longitudinales o transversales. Según la naturaleza de los datos recogidos, se pueden aplicar análisis cualitativos o cuantitativos. Esta descripción se basa más en los métodos estadísticos que nosotros utilizamos para analizar los datos. Y finalmente,
vamos a ver lo que es la investigación que la mayoría de la gente conoce, que es la investigación experimental. Este tipo de investigación predice lo que ocurriría si se modifican algunas condiciones actuales. Como yo les había platicado, ¿qué va a pasar con nuestras células si le cambio la temperatura? Para entonces que yo pueda decidir qué temperaturas le voy a poner a mis celulitas que están en crecimiento, utilizamos el razonamiento hipotético deductivo con la metodología cuantitativa. Es decir, para que yo pueda ver que mis células van a tener un comportamiento diferente a los 20 grados, a los 30 grados, a los 40 grados, a los 50 grados o a los 60 grados, yo ya tuve que haber generado una hipótesis. Bueno, mi hipótesis sería la modificación de la temperatura en la cual crecen las células va a qué, simplemente las va a matar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando yo pongo mis células a 20 grados? Entonces anoto mis resultados. ¿Crecen o no crecen? ¿Se mueren o no se mueren? ¿Qué pasa si las pongo a 30 grados? ¿Crecen o no crecen? ¿Se mueren o no mueren? ¿Qué pasa si las pongo a 37 grados? ¿Crecen o no crecen? ¿Mueren o no mueren? Y lo mismo a 40, 50 y a 60. Ya después de que obtengo todos los resultados, y para esto ya tuve que poner el mismo número de células, las tuve que poner en el mismo medio de cultivo y las tuve que poner a incubar en la misma incubadora de CO2. ¿De acuerdo? Aquí la única variable que yo voy a modificar va a ser la temperatura. Las células van a ser las mismas, el medio de cultivo es el mismo y el lugar donde las voy a incubar es el mismo. ¿De acuerdo? Por eso es que nosotros vamos a poder tener un análisis cuantitativo de esos resultados. Los experimentos pueden ser de campo o de laboratorio. Cuando hablamos de campo, pues nos referimos prácticamente a ir al campo, ir a un bosque, ir a una población y a estudiar los fenómenos directamente en el lugar. En el laboratorio es como el que yo les acabo de describir, el de las células. Aspectos esenciales de este tipo de investigación son el diseño experimental, la representatividad de la muestra de sujetos, que esto último tiene que ver con el análisis estadístico. ¿De acuerdo? Entonces, la investigación experimental se presenta mediante la manipulación de una variable experimental no comprobada, que en este caso de las células, yo les había dicho que mi variable que yo iba a modificar es la temperatura y que yo no sabía el efecto que tenía la temperatura en el crecimiento celular. Por eso es que nosotros en este caso tenemos condiciones rigurosamente controladas. Solamente todas mis variables, que también tiene que ver con cuestiones de estadística, todas mis variables están controladas y solamente una, que en este caso es la temperatura, voy a variar. Con esto nosotros vamos a poder describir con qué modo o por qué causa. Y entonces vamos a tener una situación de un acontecimiento en particular. Como yo les sabía y repito, en este caso a mí me interesa ver qué efecto tiene la temperatura en el crecimiento de las células.